Seguimos en el capítulo 7, porque hay muchas cosas que necesitamos nosotros considerar dentro de este sueño que tuvo Daniel. Hoy vamos a la segunda parte de este capítulo 7 porque estamos estudiando ese sueño de las 4 bestias que él tuvo. Retrocediendo un poco en la lección anterior, la primera parte de este capítulo 7 de Daniel, habíamos visto nosotros cómo este profeta nos describe las bestias que él tuvo en su sueño. Nos dice que la primera era como león y que tenía alas de águila. Se estaba refiriendo a Babilonia, al imperio babilónico, a Nabucodonosor. Luego, en el versículo 5 nos dice que vio otra segunda bestia semejante a un oso y que corresponde al imperio medo-persa. También en el versículo 6 nos dice que luego vio otra bestia semejante a un leopardo, que corresponde al imperio griego, con Alejandro el Grande. Bueno, vimos los detalles de cada uno de ellos y luego vamos a entrar entonces en la segunda parte de este estudio que tiene que ver con la cuarta bestia que él observa. Dice en el versículo 7 el profeta lo siguiente: después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Como hemos visto previamente en los versos anteriores, esta cuarta bestia corresponde al imperio romano, a la imagen del sueño de Nabucodonosor, el imperio romano. Esta es la cuarta bestia. Ahora, en este versículo 7 nos dice Daniel que esta bestia tenía unos dientes grandes de hierro y tenía 10 cuernos. La cuarta bestia es difícil de describir porque él mismo lo dice, era espantosa y terrible en gran manera y en gran manera fuerte. Esta bestia, como acabamos de ver en la diapositiva anterior, se identifica con el imperio romano, que era el imperio que estaba en el poder cuando el reino de Dios es establecido. Bueno, nos dice también en este pasaje que hizo guerra, esta cuarta bestia hizo guerra contra los santos. Versículos 19 al 21 nos lo dice, no en el verso 7, nos lo dice bajando en el contexto el versículo 19, que esta cuarta bestia persigue a los santos. Dice, empezando en el verso 19. Entonces, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía.
como dije hace un momento, el verso 7 no nos dice de esa persecución, nos lo dice Daniel en el contexto. Esta cuarta bestia, recuerden, es el imperio romano, es el imperio que está en existencia en el primer siglo, durante el tiempo en que es establecida la iglesia, y nos muestra cómo persigue, hace guerra contra los santos y los vence, que es de lo que habla el libro del Apocalipsis. Recordemos, aquellos que estuvieron con nosotros durante más de un año en esta misma plataforma, estudiando el libro del Apocalipsis, cómo estuvimos nosotros viendo la persecución de esta cuarta bestia del Imperio Romano sobre los santos, sobre el pueblo del Señor. Bueno, retomando entonces lo que venimos hablando nosotros, esta bestia también es descrita en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Como dije hace un momento, aquellos de ustedes que nos acompañaron durante más de un año, año y medio, recordarán las lecciones que presentamos y sobre todo el capítulo 13, que es en donde se menciona este sueño de Daniel, la bestia que Daniel tuvo en su sueño en el capítulo 7 de Daniel. Bueno, pero no voy a entrar ahorita a hablar de Apocalipsis. Ya los invito a ustedes a que visiten la página, también el canal en YouTube del Ancla del Evangelio, donde se encuentran los videos de esas lecciones y particularmente del capítulo 13 del libro de Revelación. Bueno, se nos habla de su fuerza, tanto por el elemento hierro, como por la declaración expresa de que era extremadamente fuerte. La parte final del verso 7 nos dice que esta cuarta bestia tenía 10 cuernos. Ahora, ¿qué representan estos 10 cuernos? Bueno, Daniel nos lo explica, nos dice que estos 10 cuernos hacen referencia a 10 reyes, a 10 gobernantes, a 10 emperadores. Dice en el verso 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Bueno, los reyes del Imperio Romano no se les llama reyes, se les llama emperadores o los césares romanos. Ahora, ¿quiénes fueron esos 10 emperadores, esos 10 reyes, esos 10 césares? Bueno, se puede mirar en los libros de historia y nos dan la lista de los emperadores romanos y menciona, empezando, 1 fue Augusto, 2 Tiberio, 3 Calígula, 4 Claudio, 5 Nerón, 6 Galba, 7 Otón, 8 Vitelio, 9 Vespasiano, 10 Tito. Recuerden que Tito es el general del ejército romano que destruyó a Jerusalén en el año 70. Es el hijo de Vespasiano. Entonces, aquí aparecen estos 10 reyes. Estos son los 10 cuernos de esta bestia. Los primeros 10 emperadores que tuvo Roma. Y algunos de ellos gobernaron durante el tiempo de el primer siglo, durante el tiempo de el establecimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, continuando, pasando ya al versículo 8, leemos: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Como dije hace un momento en el versículo 7,
La cuarta bestia es difícil de describir, excepto que tenía unos dientes de hierro y otro cuerno pequeño que salía entre ellos. De entre los 10 cuernos surge otro cuerno pequeño. En total, 11 cuernos. Este otro cuerno pequeño es otro gobernante, es otro César romano. Recuerden, capítulo 7, verso 24, Daniel nos ha dicho, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro rey, otro emperador, el cual será diferente de los primeros. Obviamente surge la curiosidad por saber quién es ese otro rey, quién es ese otro emperador. Ya vimos los 10, la lista de ellos. ¿Quién es el 11º? ¿Quién es este otro cuerno pequeño, este otro gobernante, este otro César romano? Nos dice a nosotros en su descripción varios detalles. No nos deja a nosotros en el limbo, en la incertidumbre, sino que Daniel nos describe este otro cuerno. Primero, nos dice que él es de la cuarta bestia, no de la primera, ni de la segunda, ni de la tercera. Él forma parte de la cuarta bestia. Ahora, si la cuarta bestia es el Imperio Romano, entonces este cuerno es un romano. Leamos lo que nos dice a continuación. También es el 11º rey. Volviendo al verso 24, leámoslo. Dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro. El 11º rey. El 11º emperador. Todavía no sabemos quién es. En un momento vamos a leer quién es el nombre de ese 11º rey o de ese 11º cuerno pequeño. Nos dice también en la descripción Daniel que es un fanfarrón, se jacta. En la parte final del verso 8 nos dice que tenía una boca que hablaba grandes cosas. O sea, pues se jactaba, fanfarroneaba respecto de quién era él. Lo siguiente que nos dice en la descripción es que afirma ser divino. En un momento lo vamos a leer, cómo nos cuenta a nosotros la historia secular de este 11º emperador que se creía o se creyó Dios. Fue a partir de ese momento que nosotros leemos en Apocalipsis cómo empieza a demandar que todos los habitantes del imperio le rindan culto, que es de lo que nos habla el capítulo 13 del Apocalipsis. En el verso 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. La otra descripción que nos da Daniel de este cuerno pequeño es que persigue a los santos. Capítulo 7 dice el verso 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Vemos entonces todos estos detalles que nos provee a nosotros el profeta Daniel para que podamos nosotros, a través de la historia secular, identificar a este cuerno pequeño, a este
onceavo rey. Recuerden que primero son 10 cuernos, 10 reyes, y de entre de esos 10 cuernos surge otro cuerno pequeño, otro rey, un onceavo emperador. Continuando, nos dice también que es el onceavo cuerno que se convierte en el octavo. ¿Cómo así que es el onceavo cuerno que se convierte en el octavo? Si vemos nosotros ahí en el verso 8, nos muestra que delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. ¿De cuáles primeros cuernos? De los primeros 10. Ahora, si de los primeros 10 cuernos son arrancados 3, entonces nos quedan 7. Y como él es el que surge después del 10º, se convierte entonces, al ser arrancados los 3 cuernos de los 10 primeros, se convierte en el octavo cuerno. Vuelvo y repito por si no captaron lo que estaba diciendo. Daniel, en su descripción, nos dice que este onceavo cuerno, recuerden que son 10 cuernos, luego de esos 10 cuernos surge otro cuerno pequeño que sale entre ellos, se convierte en el onceavo cuerno. Pero después de esos 10 primeros cuernos, dice, delante de él, delante del onceavo cuerno pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros 10 que había. Al ser arrancados los 3, quedan 7. Y eso hace que entonces el onceavo cuerno pequeño se convierta en el octavo cuerno. Si me prestaron atención, entendieron ustedes lo que acabo de decirles. Por eso es el onceavo cuerno que se convierte en el octavo. Y es de lo que leemos en el capítulo 17 de Apocalipsis. En el versículo 11, Daniel, hablando de esto, nos dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Cuando dice que es de entre los 7, está haciendo referencia a esos 10 cuernos a los que le fueron arrancados 3 cuernos. Se convirtió en 7. Y la bestia que era y no es también el octavo, porque él era el onceavo cuerno. Al ser arrancado 3 de los 10 primeros, él se convierte en el octavo. Espero que estén viendo ustedes, mis hermanos, la conexión entre el capítulo 7 de Daniel, este versículo 7 y 8 que estamos nosotros leyendo, que es de lo que nos habla el libro del Apocalipsis. Por eso, hay una gran conexión entre estos 2 libros proféticos, el uno del Antiguo Testamento y el otro el del Nuevo Testamento. Vuelvo y repito, no voy a entrar en los detalles de Apocalipsis, porque ya tuvimos nosotros en la serie de lecciones durante más de año y medio, y aquellos que no hayan estado los invito para que entonces visiten la página o el canal en YouTube del Ángel del Evangelio, donde están las lecciones del capítulo 13 y el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Bueno, ante esta descripción que Daniel nos ha venido haciendo de este cuerno pequeño, del onceavo cuerno que se convierte en el octavo cuerno, queremos saber quién es. Ya vimos los nombres de los primeros 10 emperadores romanos. ¿Cuál fue el onceavo? El onceavo cuerno pequeño que se convierte en emperador. Bueno, es Domiciano. Este onceavo cuerno es Domiciano, el hermano de Tito, el general romano que en el año 70 destruyó Jerusalén. Su padre es Vespasiano, el 9º emperador romano, porque el 10º emperador romano fue Tito, y a la muerte de Tito le sucedió su hermano Domiciano.
Porque como nos dice Daniel, este 11º cuerno tenía una boca que hablaba grandes cosas. Cuando dice grandes cosas, está hablando de jactancia, de fanfarronería, de vanagloria. Suetonio, en su libro Vida de los 12 Césares, este libro usted lo puede bajar de la internet en formato PDF, totalmente gratis, porque la información que les voy a dar a continuación es extraída de este libro de la vida de los 12 Césares, de Suetonio, historiador romano. No hay duda que Domiciano era de la cuarta bestia, o sea, pues del Imperio Romano. Tampoco hay duda de que fue el 11º emperador. Este cuerno hablaba grandes cosas. Domiciano fue conocido desde su juventud como un fanfarrón. Suetonio, su libro La vida de los 12 Césares, escribe al respecto de él y dice: Domiciano mostró en su juventud gran presunción, orgullo y mucha falta de moderación en su conducta y sus palabras. Acenis, la concubina de su padre, que a su regreso de Istria le ofreció el beso de costumbre, él le tendió simplemente la mano. Y sigue describiendo Suetonio sobre Domiciano. Ascendido al trono, osó jactarse ante el Senado de haber dado el imperio a su padre y a su hermano. Recuerden que ahora les explicaba yo que el padre de Domiciano fue Vespasiano, el 9º emperador. Y su hermano fue Tito, el general romano que destruyó a Jerusalén en el año 70. Entonces vuelvo y leo, dice: ascendido al trono, osó jactarse ante el Senado de haber dado el imperio a su padre Vespasiano y a su hermano Tito, que no habían hecho otra cosa que devolvérselo. Cuando después del divorcio recibió a su esposa, se sirvió para decir que compartía su lecho de la expresión consagrada para la unión de los dioses. Entonces, como decía Daniel, este cuerno pequeño que salió de entre los 10 tenía una boca que hablaba grandes cosas. Era jactancioso, era fanfarrón, se vanagloriaba. Ahora, y no solamente eso, sino que hizo afirmaciones de ser Dios, de deidad personal. Nos dice el mismo Suetonio en su libro La vida de los 12 Césares acerca de Domiciano. Llevó su arrogancia al extremo de dictar para él servicio de sus intendentes en una fórmula epistolar concebida en estos términos: nuestro amor y nuestro Dios lo quiere y lo ordena. A partir de entonces fue regla general no llamarle de otra manera cuando tuviesen que escribirle o hablarle. Entonces, ¿cómo tenían que hablarle o escribirle? Nuestro amor y nuestro Dios lo quiere y lo ordena, refiriéndose a él mismo como Dios, asumiendo para él deidad. A ese extremo lo llevó su arrogancia, su jactancia. Por eso dice Daniel, vuelvo y repito en el verso 8, este cuerno pequeño tenía una boca que hablaba grandes cosas. William Barclay, en su comentario del libro del Apocalipsis,
en el capítulo 17, que habla de ese octavo cuerno, ese que era de entre los 7 y se convirtió en el octavo, nos dice acerca de Domiciano, el 11º cuerno pequeño. El emperador que siguió a Tito se identifica con Nero Redivivus y el anticristo. En otras palabras, con Nerón resucitado. Recuerden que Nerón incendió a Roma y luego se suicidó. Pero a este emperador Domiciano, que siguió a Tito su hermano, se identifica con Nero Redivivus y el anticristo, y ese emperador fue Domiciano. Domiciano, nos dice Suetonio, fue objeto del odio y del terror de todos. Era locamente celoso y suspicaz. Empezaba los edictos oficiales con: nuestro Señor y Dios ordena que se haga lo siguiente. A todo esto podemos añadir un hecho final. Fue Domiciano el primero que hizo obligatorio el culto al César. Vuelvo y repito, hermanos, de este tema estuvimos estudiando un buen tiempo en nuestras lecciones del libro del Apocalipsis. Domiciano persiguió a los santos. Este cuerno pequeño, leíamos nosotros ahora, en la descripción que nos hace el profeta Daniel, persiguió a los santos. Y de eso es de lo que leemos nosotros en el libro del Apocalipsis. Aunque creo que el envolvimiento personal de Domiciano en la persecución ha sido exagerado, ciertamente los persiguió. Y lo que es más, empezó un imperio de sagacidad que no terminó hasta el año 311 después de Cristo, bajo el edicto de tolerancia por el emperador Galerio y luego por el emperador Constantino. Tertuliano, historiador romano del siglo I, lo llamó un extremo del sangriento Nerón. Y ese nombre Nerón se asoció con él hasta el siglo III. Fue el historiador Eusebio de Cesarea, del siglo III después de Cristo, quien en su libro Historia Eclesiástica llamó a Domiciano el sucesor de Nerón. En su libro Historia Eclesiástica escribe: Domiciano demostró ser en gran manera cruel para con muchos, y no a pocos nobles y a hombres insignes asesinó sin siquiera un juicio lógico. También castigó a millares de hombres ilustres con el destierro fuera de las fronteras y confiscación de bienes sin razón. Finalmente se constituyó a sí mismo sucesor de Nerón en su enemistad y lucha contra Dios. Él fue el que inició la primera persecución contra los cristianos, Nerón. Pero luego Domiciano fue el que reavivó esa persecución de los santos del pueblo de Dios, como estamos leyendo en el libro de Daniel, y desde lo que trata el libro del Apocalipsis. La persecución del pueblo de Dios durante el reinado de César Domiciano, el emperador romano de finales del primer siglo. Ahora, no solamente escribe Eusebio de Cesarea estas palabras con respecto a Nerón, pero con respecto a Domiciano. Pero antes de leerlas, como dije hace un momento, Nerón fue el primero en oponerse a los cristianos. Domiciano
luego continuó esa persecución a finales del primer siglo. Y Eusebio, en su libro Historia Eclesiástica, escribe al respecto y dice: recuerden que este cuerno pequeño nos había dicho el profeta Daniel en el verso 21 a los mismos. Por eso leemos nosotros en el libro de Eusebio de Cesarea estas palabras: finalmente se constituyó a sí mismo sucesor de Nerón en su enemistad y lucha contra Dios. En realidad fue el segundo, cuando dice el segundo quiere decir el segundo emperador romano que instigó la persecución contra nosotros, aunque su padre Vespasiano no había concebido nada insólito contra nosotros. Recuerden que explicaba hace un momento en la lista de los 10 emperadores que Vespasiano es el papá del general Tito, que destruyó a Jerusalén en el año 70. Y a su muerte, su hijo Tito subió al poder, se convirtió en César. Y a la muerte de Tito, el que subió al poder como César fue su hermano Domiciano, quien inició la segunda oleada de persecución contra el pueblo de Dios, tal cual como lo hemos leído en las palabras proféticas de Daniel en el capítulo 7. Fue con Domiciano que se inició de nuevo la persecución de los santos. Este Domiciano es el 11º cuerno que se convierte en el 8º. Recuerden lo que leíamos en el capítulo 17, verso 11. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Cómo fue que se convirtió en el 8º? Recuerden que Daniel nos ha dicho en el verso 8 que de entre los 10 cuernos, de entre los primeros 10 cuernos, fueron arrancados 3. Quedan entonces 7 cuernos. Pero a esos 10 cuernos previamente le había salido otro cuerno pequeño, en total 11. Al ser arrancados 3 cuernos de los primeros 10, quedan 7 y el 11º se convierte en el 8º. Ese es Domiciano. Domiciano es el 11º cuerno, o como lo dice ahí, el que es el 8º. Esto, hermanos, es solamente en este momento el versículo 7 y el versículo 8 del libro de Daniel. Como no quiero darles mucha información en esta lección, vamos a ir entonces por partes, porque mi interés, hermanos, es que podamos entender de la mejor manera y bien sencilla cada uno de estos aspectos que el profeta Daniel nos está mostrando a nosotros en este capítulo 7. Los invito para nuestra próxima lección, el día miércoles. Vamos a continuar con la tercera parte del libro de Daniel, capítulo 7. ¿Y qué vamos a ver en la tercera parte? El juicio de esta cuarta bestia, de el imperio romano, que es de lo que nos habla a nosotros el libro del Apocalipsis. Y luego de ver el juicio de Dios a esta cuarta bestia, vamos a estudiar también el rey
y el establecimiento del reino mesiánico en este capítulo 7. Y finalmente vamos a mirar en la cuarta parte del estudio del capítulo 7 de Daniel la interpretación que nos da el profeta con respecto a la cuarta bestia. Espero, hermanos, que haya podido ser claro, sencillo, lo que he expuesto en esta parte, en esta segunda parte, acerca del libro de Daniel.